en la línea telefónica y lo saludo con mucho gusto al maestro Neri Ruiz Arbizu. Él es consejero presidente del Instituto Estatal Electoral en Sonora. Neri, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muy buenos días, Rosalilia. Un saludo a todos los radioescuchas del sur de Sonora, especialmente Cajeme. Pues aquí a la orden. Bueno, pues ayer dábamos a conocer, subíamos a través de nuestras redes sociales de RTN Medios, una declaración del candidato de Morena que estuvo precisamente el pasado sábado en el debate, como en los otros municipios acudieron los demás candidatos, pues de igual manera Cajeme, precisamente las declaraciones de Javier Lamarque, en donde hablaba de que había habido un sesgo por parte del Instituto Estatal Electoral en haber tomado como marco de referencia a Cajeme Cómo Vamos, esta organización, pero también hablaba del tema de las preguntas que ahí se formularon. ¿Qué nos puedes mencionar de esto? ¿Cómo fue la metodología del debate y qué opinión te merece? Pues primero que nada, el decirles que el ejercicio del debate fue un excelente ejercicio democrático que realizamos en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y como todo lo que hacemos en el Instituto, Rosalindia, tiene que ver con una serie de procedimientos que nos llegan a brindar la certeza de que lo que se hace se genera con equidad, con igualdad. Y me permito explicarle, mire, la organización de un debate no es una, digamos, simple ocurrencia de hacer un procedimiento de controvertir ahí las ideas de los candidatos y las candidatas, sino que tiene una mecánica, tiene una lógica. Llevamos a cabo reuniones en donde todo lo que se acuerda y todo lo que se define tiene un procedimiento, y tal es así que el debate, por ejemplo, lo organizamos siempre a través de reuniones en donde los representantes de los partidos políticos se encuentran presentes, en donde lo hacemos en sesiones públicas y donde las determinaciones que se toman tienen una base y un sustento. Y me permito explicarle esta parte. Nosotros, cuando organizamos el debate, desde el mismo momento en que hacemos toda la logística, se hace en la presencia de los representantes de los partidos políticos y con la opinión de las y los consejeros electorales. Desde el momento en que sorteamos, porque lo tenemos que hacer así, cómo es que llega la persona, el candidato o candidata al debate, en qué posición va a estar ubicado en el set, cuándo empiezan los turnos, cómo son los temas, los mismos temas del debate que fue polémico, por ejemplo, aquí en el municipio de Hermosillo, y hasta quiénes van a ser las personas moderadores y moderadoras que van a intervenir. Todo eso está determinado por procedimientos que aprobamos en la Comisión Temporal de Debates y en el Consejo General, pero en donde los partidos políticos siempre están presentes. El caso concreto aquí, debo aclararlo y darles un rotundo no a lo que menciona el candidato. ¿Por qué razón? Porque la mecánica que se estableció en el debate tiene que ver con una mecánica que fue aprobada por los partidos políticos también, en donde estuvieron presentes, y esto implicaba, en primer lugar, que había 4 rondas sobre 4 temas en particular, que fueron sorteados estos 4 temas, y al final había una etapa de cierre de 1 minuto para cada uno de los candidatos y candidatas. En cada una de las etapas o bloques, como se le denominó, se tomaba una temática a abordar. Por ejemplo, el caso particular de Cajeme, el primer bloque fue sobre educación, salud y cultura democrática, el segundo bloque fue sobre seguridad pública, el tercero sobre servicios públicos, y el cuarto fue sobre economía, empleo y desarrollo social. Y el procedimiento que se aprobó determinaba que en cada uno de esos bloques, lo primero que se iba a hacer para detonar o iniciar con esos bloques era que se le iba a hacer por parte de los moderadores y moderadoras una pregunta ciudadana de igual forma a cada uno de los 4 candidatos y candidatas. Y esta pregunta ciudadana, por ejemplo, Rosalilia, viene de una plataforma en donde la ciudadanía registró, y le voy a poner los números exactos, más de 141 preguntas que fueron las que se les hicieron a los candidatos y candidatas. Es decir, no hay una pregunta única previa establecida, sino que en esa plataforma la ciudadanía registró las preguntas que quería hacer sobre esos temas en particular, y un comité de trabajo ahí del instituto determinó cuáles eran las mejores preguntas para cada uno de los candidatos en cada uno de los bloques. Es decir,
no fue el Instituto Estatal Electoral el que determinó la pregunta primero, que era una pregunta inicial, sino que fue la ciudadanía. Y eso es importante aclararlo porque en el caso de Cajeme recibimos 36 preguntas particulares para esos bloques, donde fue la propia ciudadanía quien las hizo. Y en la mecánica establecía que una vez que hacías esa pregunta por parte del moderador o moderadora, inmediatamente había una pregunta de seguimiento. Y así estaba establecido en la mecánica que se aprobó, que el moderador o la moderadora, una vez hecha la pregunta ciudadana, el moderador, haría una pregunta de seguimiento. Es decir, las preguntas que alega el candidato de la candidatura común de Morena, que nosotros, instituto, le hicimos, debo de negarlo rotundamente y aclararlo, fue una pregunta hecha por la moderadora en la libertad del ejercicio de su profesión, en seguimiento a la pregunta ciudadana. Es decir, nosotros no tuvimos ninguna intervención y es un rotundo no el decirle al candidato el que el instituto haya de manera deliberada intervenido en contra de él, pero tampoco lo hicimos a favor de nadie. Es decir, esa pregunta la genera la propia moderadora o el moderador en su caso en seguimiento. No fuimos nosotros los que generamos esa pregunta y eso sucedió en todos los debates y a todos los candidatos y las candidatas. Es decir, no hubo ninguna intervención del instituto ni a favor ni en contra de ningún candidato o candidata ni de partido. Fueron los propios moderadores que creo se portaron de manera profesional y que tienen una trayectoria, hay que reconocerlas. ¿Y tuvieron, Neri, tuvieron tiempo para prepararse ellos como candidatos con sus equipos? ¿Ustedes les hacían llegar a los representantes de partidos a lo mejor la escaleta o les hacían llegar para que pudieran familiarizarse con los tiempos, que tuvieran tiempo de ensayar prácticamente, de estudiar? A ver, Rosalía, que quede claro esta parte. Primero, las escaletas, las temáticas, los órdenes, toda la información respecto al debate se les hizo llegar, pero además realizaron un ensayo presencial ese mismo día, en la mañana, todos y cada uno de los candidatos. No hubo un solo candidato o candidata que no haya acudido, al que no le hayamos explicado, que no haya estado en el set físicamente y en donde se les aclararon todas y cada una de sus dudas. Es decir, todos y todas los candidatos y candidatas estuvieron presentes, se les explicó la mecánica, estuvieron ensayando de manera presencial y aclarando todas y cada una de sus dudas, a todos y a todas, Rosalía. Es decir, no hacemos un ejercicio para unos y para otros no. Todas y todos tuvieron la misma oportunidad, es decir, sabían perfectamente, tuvieron la asesoría del personal del instituto, de la televisora, pero también sus representantes de partido estuvieron ahí con ellos y sus asesores. Es decir, nosotros, simple y sencillamente aclararte ahí, Rosalía, a tu auditorio, no como instituto hicimos esa pregunta, nosotros no la hicimos. La hizo un moderador contratado, profesional, que en seguimiento a la pregunta ciudadana, pues consideró que esa pregunta de la organización, por ejemplo, en el caso particular que entiendo es de Cajeme, ¿cómo vamos? Pues fue de, digamos, decisión del moderador o la moderadora. Y nosotros no intervenimos diciéndole a un moderador, primero pásenme su pregunta, diciéndole esta sí, esta no. Simple y sencillamente, como parte del ejercicio del debate, el instituto deja que los moderadores hagan la pregunta que consideren como profesionales que son. Claro, sí. A mí me tocó ser moderadora en el 2018 y esa parte la entiendo. Ya por último, hablaba el candidato de interponer un recurso de queja. ¿Pudiera correr el riesgo de que se tenga que bajar este debate de redes sociales? Que si este recurso se puede usar, ¿cómo sería ese proceso? Pues en primer lugar, respetuoso de las decisiones que tome el candidato, ahí está en todo su derecho. Pero también, por ejemplo, un argumento que le podemos decir ahí, Rosalía, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial ha resuelto, es que en el libre ejercicio de los debates, las y los candidatos pueden argumentar lo que consideren y eso no limita su libertad de expresión. Es decir, lo que se dijo, se hizo en los debates, pues tiene casi muy poca o casi nula restricción respecto de derechos políticos electorales. ¿Por qué? Porque el tribunal lo ha considerado siempre un ejercicio en donde la ciudadanía
puede obtener toda la información que necesite, y los candidatos tienen la libertad de expresarse de manera libre, abierta. Es decir, ahí es cuando más se pueden explayar, decir sus opiniones, sus ideas, sin que se les pueda restringir. Yo considero que están en su derecho, simple y sencillamente el argumentar esta parte, que los debates son para eso, para argumentar lo que deseen, siempre y cuando sean respetuosos, simple y sencillamente. Claro. Pues yo te agradezco mucho poder tener esta opinión respecto a esta declaración, Eri, y muchísimas gracias. Pues Elvira, pues un gusto saludarlos, a su auditorio, y pues estamos ya próximos a la jornada electoral. Para eso los debates vienen a digamos, a levantar este tipo de discusiones, pero que son simple y sencillamente una fuente en donde la ciudadanía puede obtener información de sus candidatos y candidatos, de los partidos, sus plataformas, sus propuestas, que le sirven para emitir un voto razonado. Nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía a que el 2 de junio acudan a votar. Necesitamos que acuda toda la ciudadanía, y así pues todas y todos decidimos quiénes son nuestras autoridades. Muchísimas gracias. A la orden, Rosalía. Saludos.